Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es interesantísimo y sobre todo súper práctico. Vamos a desentrañar toda esa compleja realidad de los alquileres de propiedades y, bueno, los dolores de cabeza o conflictos que a veces surgen en Honguras. Porque, a ver, alquilar una casa, un apartamento o un local comercial parece algo súper sencillo, ¿verdad? Firmas un papel y listo. Pero cuando las cosas se tuercen, se abre un laberinto legal por el que hay que saber navegar. Así que hoy vamos a desglosar directamente lo que dicen las fuentes legales para que todos lo entendamos paso a paso. ¡Vamos a ello! Y aquí está la gran pregunta del millón, la que enmarca todo este embrollo. Sabemos que cualquier propietario tiene todo el derecho del mundo a poner sus inmuebles en alquiler para sacarse un ingreso. Pero, ¿qué dice la ley exactamente cuando ese acuerdo se rompe en 1000 pedazos? O sea, ¿qué pasa si un inquilino de repente deja de pagar o, peor, empieza a causar daños a la propiedad o la usa para algo totalmente distinto a lo acordado? A lo largo de este análisis vamos a responder a esta misma pregunta y a ver cómo podemos actuar legalmente sin dar un solo paso en falso. Bueno, para organizarnos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, hablaremos de alquileres y conflictos. Segundo, pasaremos a los motivos válidos de desalojo. Tercero, veremos el rol fundamental de la DAI. Y para rematar, analizaremos los métodos legales para llevar a cabo el desalojo. ¿Así de simple? Vale, entramos en la sección 1, alquileres y conflictos. Y la realidad pura y dura del alquiler es que, aunque los bienes raíces son una fuente de ingresos fantástica, lidiar con inquilinatos problemáticos es un punto de fricción que tarde o temprano es inevitable. A veces surgen rentas atrasadas, otras veces roces personales entre dueños e inquilinos, es así. Pero entender que este conflicto es una posibilidad real desde el minuto 1 es el primer paso indispensable para proteger cualquier patrimonio. Pasamos a la sección 2, los motivos válidos de desalojo, dictados por el famoso artículo 51 de la Ley de Inquilinato. Este artículo es literalmente el manual de reglas definitivo en Honduras. Aquí no entra en juego lo que a uno le parezca justo o injusto de forma subjetiva, no. Aquí hablamos de lo que está estrictamente tipificado por la ley como un motivo 100% válido para solicitar que alguien abandone una propiedad. Y ojo a este dato porque es la clave de todo. El número 2. Resulta que la ley hondureña es súper específica en la parte financiera. El artículo 51 nos dice que para que salte la alarma legal y se pueda iniciar un proceso de desalojo por impago, tienen que faltar exactamente 2 pagos de alquiler atrasados. Es decir, estar en mora por 2 mensualidades. Que falte un solo mes legalmente no es suficiente para activar esta causal específica. El umbral legal estricto son esos 2 meses. Ahora, vamos a agrupar estos motivos de desalojo. El primer bloque tiene que ver con finanzas y comportamiento. Aparte del impago que acabamos de mencionar, la ley sanciona de forma muy estricta cosas como el subarrendamiento. Si se alquila una parte o toda la casa sin el consentimiento del dueño, fuera. Y lo mismo pasa si se usa el bien alquilado con una finalidad distinta a la pactada en el contrato. Por ejemplo, alquilar para vivir y montar un negocio. Estos son comportamientos del inquilino que violan directamente los acuerdos iniciales. El segundo bloque, y esto es vital para la protección del inmueble, es el daño físico a la propiedad. La ley ampara al dueño si el inquilino almacena materiales que puedan dañar el edificio, si hay una destrucción que lo vuelva inhabitable o incluso si hay un deterioro evidente por pura negligencia. Además, y cuidado con esto que sorprende a más de uno, realizar modificaciones a la propiedad sin el consentimiento previo del dueño es una causal directa de desalojo en Honduras. Nada de tirar paredes por sorpresa. El último conjunto de motivos del artículo 51 ya no tiene tanto que ver con lo que hace el inquilino, sino con las necesidades de la propia estructura y del propietario. A ver, ¿qué pasa si el inmueble necesita ser destruido por alguna razón, o si requiere reparaciones urgentes para seguir siendo habitable? Pues la ley lo contempla. También incluye situaciones donde el inmueble se someterá a construcción, siempre y cuando, eso sí, se tengan todos los permisos de operación en regla. Básicamente, la legislación busca un equilibrio objetivo entre el derecho a la vivienda y el derecho a gestionar la propiedad. Pero ojo, porque aquí hay una excepción tremenda, un auténtico as en la manga legal, el derecho prioritario. Si resulta que el propietario necesita el inmueble para vivienda personal o para un familiar directo, tiene el derecho absoluto de pedir el desalojo, y esto pasa literalmente por encima de todas las demás consideraciones. Eso sí, la ley pone una condición innegociable para ejecutar esta prioridad. El propietario o ese familiar deben estar habitando actualmente en una casa ajena. Si cumplen eso, la prioridad es total. Bueno, pasemos a la sección 3, el rol de la DAI. Y lo llamamos el requisito previo fundamental por algo, porque antes de poder tomar cualquier acción legal basada en el artículo 51, hay un paso burocrático ineludible, que es el eje central de todo alquiler formal. Estamos hablando de la DAI, el Departamento Administrativo de Inquilinato.
En términos muy claros, esta es la oficina del gobierno hondureño donde es totalmente obligatorio registrar todo contrato de alquiler. La DAI actúa como la autoridad central y el gran filtro de legitimidad. Si se intenta iniciar un desalojo sin haber pasado por ellos antes, digamos que el camino legal se vuelve enormemente complicado. Y para que veamos que esto del registro va muy en serio, hablemos del riesgo financiero. La fuente nos indica de forma clarísima que, en caso de no tener el contrato registrado en la DAI, el propietario se enfrenta a una multa estricta, y la cantidad equivale exactamente a un mes de alquiler de esa vivienda. Así que es una forma muy directa que tiene el sistema de incentivar que todos los acuerdos de arrendamiento se formalicen desde el primerísimo día. Venga, llegamos a la sección 4, métodos de desalojo legal. Ejecutando el desalojo. Ya conocemos las reglas del juego, las causales y a la institución reguladora. Ahora veamos la mecánica exacta. ¿Cómo se ejecuta realmente un desalojo en Honduras cuando se ha cumplido alguna de las causales y tenemos el contrato debidamente registrado? Pues resulta que hay literalmente dos caminos legales reconocidos para retirar a un inquilino. Y tienen unos nombres coloquiales muy descriptivos. El aviso pacífico, conocido como ir por las buenas, y la ejecución legal forzosa o ir por las malas. Vamos a diseccionar cómo funciona cada uno de estos caminos de forma completamente neutral y objetiva. Empecemos por el método por las buenas, que es lógicamente el primer paso procedimental. Esto consiste en redactar un documento formal, el famoso aviso de desalojo. Y atención, no vale con mandar un mensajito o una carta pidiendo por favor que se vayan. Debe invocar explícitamente una de las causales de expulsión del artículo 51 que acabamos de repasar. Es un requerimiento 100% formal, por escrito, y basado totalmente en la ley. Y el número clave en este paso es el 60. 60 días. Son 2 meses exactos de anticipación que la ley exige otorgar al inquilino mediante este aviso para que abandone las instalaciones y, por supuesto, pague sus obligaciones, incluso si el motivo es que el inmueble se va a someter a construcción. Además, un detalle procedimental súper importante, el inquilino debe firmar este documento de aviso. Sin esa firma no hay constancia legal de que haya sido notificado. Pero claro, ¿qué ocurre si el inquilino se niega a irse pacíficamente después de esos 60 días? Aquí es donde entra el procedimiento por las malas. Y es un proceso altamente organizado. Primero, se presenta una copia del aviso de desalojo firmado junto con el contrato original en las oficinas de la DAI. Segundo, se manda a ejecutar el contrato basándose en el motivo específico del desalojo. Y tercero, si la resistencia continúa, es cuando se activan los mecanismos de fuerza estatales. Aclaremos bien este último punto, de la fuerza pública. Que intervenga la policía para desalojar es un mecanismo enteramente legal en estas circunstancias. Pero, por supuesto, no se puede aplicar de forma arbitraria. Se debe solicitar formalmente a través de la DAI. Es esta autoridad quien, tras verificar que no hay voluntad de abandonar la vivienda, habiéndose cumplido los plazos y las causales, autoriza que la policía llegue a retirar físicamente al inquilino. Todo por el libro. Y para concluir la parte legal y mecánica, es indispensable hablar de las deudas, porque a veces hay meses de mora acumulados. Según señala el texto, lo ideal es llegar a un acuerdo de pago. Pero, si no hay manera, el último recurso legal es mandar a trabar un embargo. Esto significa ni más ni menos que se pueden llegar a congelar bienes del inquilino hasta lograr la recuperación de lo que se debe. Es la última herramienta financiera del propietario para proteger su rentabilidad. Al repasar todo esto, cobra muchísimo sentido el lema de la fuente que proporciona esta información, Criterio Jurídico HN, Educación Legal para Todos. Y es que comprender estos mecanismos no es solo un asunto para abogados, es información esencial, pura y objetiva para una gestión eficaz de cualquier propiedad, asegurando que tanto los derechos del propietario como los procesos legales se respeten meticulosamente. Así que para terminar, creo que vale la pena que nos hagamos una última reflexión. Después de ver cómo funciona realmente la ley, qué es la DAI y los procedimientos exactos de un desalojo, ¿seguimos pensando que el contrato de alquiler es un simple trámite aburrido o es en realidad el escudo más importante que existe para proteger un patrimonio? Proteger los bienes raíces comienza sin duda alguna por entender las reglas del juego. Ha sido un placer compartir esto con todos vosotros. ¡Hasta la próxima!